podemos esperar lo mejor de Él. Ayer comenzamos una jornada muy especial durante esta semana, que hemos titulado Nos espera lo mejor. Y vimos, amigos y hermanos, que Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Y estudiamos ayer varios elementos que nos permiten pensar de esa manera y creer en esa promesa. Mañana por la noche vamos a estudiar acerca de quién es lo mejor. Y precisamente lo mejor es Jesús. El miércoles por la noche vamos a tener un momento muy especial que estamos anunciando desde ahora. Nos espera lo mejor y es experimentar el poder del Dios de lo posible. Y estamos invitando para que los familiares, amigos, enfermos, física, mental, espiritualmente, puedan venir porque el Señor va a manifestar su poder esa noche entre nosotros. El pastor y los ancianos de la iglesia estarán con nosotros para un momento especial de ungimiento, como dice la palabra del Señor, y vamos a ser testigos de las maravillas de lo que Dios hace en favor de sus hijos. Inclinemos el rostro para orar. Padre, gracias por darnos la vida hoy, por traernos con tu protección a este lugar para adorarte en espíritu y en verdad. Hemos alabado tu nombre, hemos pedido tu bendición, lo estamos haciendo en este momento, suplicando que tu Espíritu Santo nos guíe y que al abrir tu palabra podamos recibir la bendición que más necesitamos. Lo agradecemos en Jesús. Amén. Leí acerca de Nelson Ned, el famoso gigante de la canción, el pequeño gigante de la canción. Él medía exactamente 1 metro con 12 centímetros. Brasileño, con una voz maravillosa. Todavía recordamos algunas de las canciones hermosas que Nelson Ned cantó y que lo llevó a vender 50 millones de copias de discos en todo el mundo. Cuando vino la fama, llegó el dinero, los viajes, las cosas. Desafortunadamente Nelson entró en una etapa de excesos, de drogas, que lo llevó a una crisis personal, a una crisis de su propia familia, de su propio hogar. Y así en ese ir y venir, cuando las cosas no iban muy bien, cuando lo aplaudían, pero terminaba el escenario, terminaba la presentación y llegaba al hotel, contaba él cómo la soledad le embargaba, la tristeza, un aburrimiento terrible. No había nada con qué llenarlo, entonces iba a más drogas, iba al licor, iba a otras cosas, y su vida seguía de esa manera. Hasta que fue a la ciudad de Miami para tener un concierto allí en Miami. Cuando iban en el recorrido de la ciudad, le llamó la atención que estaban invitando para una serie de temas acerca de Dios y su amor por nosotros. Le llamó la atención y le dijo a su manager: me gustaría poder asistir, aunque fuera una noche. Y él asistió esa noche. Y cuenta que esa noche él tuvo algo que no había tenido antes. Experimentó un auténtico encuentro con el Señor Jesucristo. Pudo entender acerca del amor del Padre Celestial. Y fue tan impactante aquello que ese momento fue trascendental en el cambio de la vida de Nelson Ned. Antes de morir, él escribió algunas cosas importantes que se publicaron en uno de sus libros, y allí él mencionaba lo siguiente: nunca Dios nos abandona, siempre está con nosotros. Y su salmo favorito era el Salmo 91. Y decía: la base fundamental del cristianismo es el perdón, y la llave de la transformación es
el arrepentimiento. La Biblia no es para llevarla debajo del brazo como un desodorante, sino para vivirla como el Señor nos lo ha dado, como un poder que transforma nuestra vida. Esta noche, mis queridos, el Señor está con nosotros para guiarnos a entender juntos a través de su palabra que no estamos solos, que no somos un accidente como decíamos ayer. Ese día el vehículo se detuvo en un puente sobre la ciudad de San Francisco. Bajó un hombre del carro, miró a todos lados, subió a la baranda del puente, miró hacia abajo y se lanzó al encuentro de la muerte. Rápidamente otros vehículos que venían vieron lo que había sucedido, llamaron a la policía, llegaron, encontraron una carta donde él decía o contaba la crisis que estaba pasando. Abandonado por su propia familia, terminaba diciendo: no vale la pena vivir más, nadie me ama. Amigos y hermanos, esta noche hay buenas noticias. Sí hay alguien que te ama, sí hay alguien que se preocupa por ti, sí hay alguien que cuando tú sufres, menciona una escritora cristiana, no se exhala un suspiro, no se siente un dolor, sin que palpite el corazón del Padre Celestial con nuestro corazón. Cuando hablamos durante esta semana, nos espera lo mejor. Esta noche nos espera el amor del Padre Celestial. Y vamos a notar lo que las Sagradas Escrituras nos indican. En primer lugar, San Juan, en Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 8, presenta la esencia de Dios. ¿Y cuál es la esencia de Dios de acuerdo a Juan? ¿Dios es qué? Dios es amor. ¿Lo crees? Si nosotros lo creemos, lo vivimos y lo experimentamos. Porque vamos a ver cómo ese amor de Dios se ha manifestado. Cómo no solamente ha sido el Dios creador, el Dios de la misericordia y el Dios de la bondad. Mi escritora favorita, cristiana, Elena G. de White, escribió un pensamiento hermoso en ese libro, El Camino a Cristo. Y leo esta declaración en la página 10 de ese hermoso libro. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos llenan el aire de melodías, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección lo perfuman, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos. Así que ese Dios del amor, ese Dios de la creación, ese Dios de la misericordia, que se preocupa por nosotros, que cada uno de nosotros es precioso ante Él. Continúa diciendo esta escritora, sierva de Dios, tal fue el carácter que Cristo reveló en su vida, tal es el carácter de Dios. Del corazón del Padre es de donde emanan para todos los hijos de los hombres los ríos de la compasión divina, demostrada por Cristo Jesús, el tierno y piadoso Salvador, era Dios manifestado en la carne. Y en la última parte de ese hermoso libro, de ese primer capítulo, termina con este pensamiento, página 15, tal amor es incomparable, que podamos ser hijos del Rey Celestial, promesa preciosa, tema digno de la más profunda meditación, incomparable amor de Dios para con el mundo que no le amaba. Este pensamiento ejerce un poder subyugador que somete el entendimiento a la voluntad de Dios. El profeta Jeremías continúa
ayudándonos a entender acerca de ese amor del Padre. Y nos dice allí en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongo mi misericordia. No es el amor de Hollywood, no es el amor de las telenovelas, no es el amor pasional, no es aquel amor efímero, es el amor sublime, es el amor que ama a quien no merece ser amado, es el amor que perdona a quien no merece ser perdonado, ese amor que nunca se termina. Ese es, amigos y hermanos, el amor del Padre Celestial. Y me encanta también cómo Isaías continúa ampliando ese concepto, porque en el capítulo 41, el versículo 10, encontramos una promesa hermosa allí en las Sagradas Escrituras. No temas, porque yo estoy contigo. Los que lo sepan me siguen. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra. ¿Podemos decir amén? No dice cada 8 días, no dice cada vez que estés de buen ánimo, dice en cada momento. Y no sé, mi querido, mi querida, con qué pensamientos, con qué situaciones difíciles llegaste esta noche a este templo. Tal vez pensando qué va a pasar mañana con esa situación. ¿Cómo vas a resolver esa parte financiera? ¿Qué va a suceder con ese ser amado que tuvo ese accidente en esa moto y que está en este momento hospitalizado o hospitalizada? No sé qué te está preocupando, pero quiero decirte que esta noche el Padre Celestial te dice que está a tu lado y que siempre te va a ayudar, que siempre te va a sustentar con la diestra de su justicia. El pecado, desafortunadamente, mis queridos, nos separó de Dios. Ayer decíamos que fuimos creados a la imagen de Dios. Decíamos, para beneficio de nuestros amigos que esta noche se unen con nosotros, que no somos el proceso o el producto de un proceso evolutivo de millones y millones de años de una partícula inferior a un desarrollo superior, que fuimos creados a la imagen de Dios, que Dios se tomó el tiempo, que Dios se ensució las manos, y podemos usar esa expresión, tomando el polvo de la tierra y haciendo ese ser para infundirle el aliento de vida, y que fuimos creados a su imagen y semejanza. Ese Dios se complacía en la comunicación con sus criaturas creadas, pero apareció, mis amigos, desafortunadamente el oponente de Dios. Y vino con esa historia que busca ser siempre, con que Dios les ha dicho en su palabra esto. No es cierto, no lo crean. Por el contrario, si ustedes disfrutan y hacen las cosas conforme ustedes, no hay verdades absolutas, como dice el movimiento relativista o la filosofía relativista hoy en día. No hay verdades absolutas, cada uno es su propia verdad. Entonces, nuestros primeros padres cayeron en esa triste trampa y apareció el pecado. Y la palabra del Señor nos dice en Isaías 59 que el pecado hizo separación entre nosotros y nuestro Dios. Que la primera reacción de Adán, que se gozaba en comunicarse con su Dios, ¿cuál fue? Esconderse. Así que el juego del escondite empezó allá. Yo le contaba a los muchachos en el campamento, estuvimos antes de venir aquí en esa hermosa isla, le llaman la Isla del Encanto, Puerto Rico, en una semana muy especial de familia. Y les comentaba que allá en Puerto Rico hace unos años atrás conocí a un hermano muy apreciado, Adán García, de una de las iglesias de la capital allí en Puerto Rico. Y una vez que nos invitaron a comer a su casa, él nos contaba la historia, cómo llegó él a la iglesia, a la comunidad cristiana. Lo invitaron a unas conferencias como las que estamos celebrando esta semana. Y cuando él llegó, ya la persona que estaba presentando la palabra de Dios había comenzado. Así que él se sentó, se estaba sentando allí en una de las sillas al final, cuando escucha que la persona que estaba hablando dice, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás?
Y entonces él se paró y dijo: aquí estoy, pastor, como dicen los puertorriqueños. Y entonces la gente que estaba le dijeron: cállese, no es con usted, siéntese, es con el Adán de la Biblia. Y él dice: a mí me dio una pena, una vergüenza tan tremenda, que se paró y se fue. Pero uno de nuestros buenos colaboradores, diáconos y diaconisas que siempre están allí, se fue y lo alcanzó. Él dijo: Señor, ¿cómo se va a ir usted? Ahora está empezando lo mejor. Mire, yo le consigo otra silla. Yo quiero que usted esté aquí. Dios tiene algo especial para usted. Y usó unas palabras tan especiales que me decía Adán García. Dios a través de él me habló y yo regresé. Y Pastor Rodríguez terminó esa serie y yo seguí estudiando la palabra del Señor. Y al final tomé la mejor decisión: entregarle mi vida a Cristo Jesús. Y ahora es un cristiano fiel allí en Puerto Rico. El pecado nos separó del Señor. El pecado hizo esa situación con nosotros. Desafortunadamente, dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23, que como consecuencia del pecado estamos condenados ¿a qué cosa? A la muerte. Y no hablamos de la muerte primera, como le llama la Biblia, por la cual en algún momento todos tenemos que pasar. Se habla de la muerte eterna, de la separación completa con Dios. Pero en Romanos 6:23 nos menciona que aunque la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sobre esa dádiva del Señor, nosotros podemos esta noche, apreciados hermanos, concluir: el pecado promete libertad, pero ¿qué hace? Esclaviza. El pecado es contrario a Dios. El pecado afecta a toda la creación, incluyendo, por supuesto, la humanidad. El pecado, dice, es falta de amor ¿hacia quién? Hacia Dios y por supuesto hacia el prójimo también. El pecado es el egoísmo que no se somete a Dios. El pecado es resistirme a la autoridad de Dios sobre mi vida. Quiero ser mi propia autoridad. El pecado es no cumplir o obedecer la palabra de Dios. El pecado es desplazar a Dios del primer lugar de nuestra vida. Pero entonces, ¿qué hizo Dios para poder ayudarnos en esa situación? ¿Qué hizo Dios, mis queridos amigos, como el antídoto para ese pecado que nos ha causado tanto daño, que destruye las familias, que acaba con los individuos, que esclaviza a los muchachos y a los hombres y a las mujeres en las drogas, que hace que nuevos virus extraños y asesinos aparezcan para diezmar la población mundial? Una noche como hoy, un gran líder religioso judío fue a ver al Señor Jesucristo. Era tan importante, uno de los dirigentes del Sanedrín allí en Jerusalén. Así que decidió ir de noche por aquellos los prejuicios, que no lo vieran con aquel maestro. Pero tenía una necesidad profunda de él. Y el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, si ustedes me siguen con sus Biblias, los que trajeron su Biblia, los demás pueden allí facilitarle al amigo que está a su lado. En San Juan capítulo 3, leemos acerca de esa entrevista. Y él viene y le dice Nicodemo al Señor Jesucristo: Maestro, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, versículo 2, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviese con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo esperaba una felicitación del nuevo maestro. Él había venido para verlo, había corrido un riesgo para poder estar con él, pero ahora en vez de felicitarlo, el Señor lo mira fijamente a sus ojos. Es un hombre sincero, pero él necesitaba entender lo que significaba realmente el cambio en la vida del ser humano. Por eso le dice Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Y esto impacta a este dirigente religioso,
que le pregunta: Señor, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le responde en el versículo 5: de cierto te digo, el que no nace, ¿de qué? Dos elementos importantes: del agua y ¿qué más? Y del Espíritu, no entrará en el reino de Dios. Aquí se habla de un nuevo nacimiento. Aquí se habla de un cambio. Aquí se habla de una transformación. Cuando nosotros reconocemos quiénes somos, reconocemos que el pecado también nos ha desplazado a Dios del primer lugar de nuestra vida, que podemos ser cristianos, católicos, adventistas o tener otra creencia en Dios, pero que simplemente es información en nuestra vida, o que hacemos cosas para tratar de ganar méritos ante ese Dios. Cuando entendemos que no es por lo que yo haga, sino por lo que Dios hizo al darnos ese regalo extraordinario, cuando reconocemos entonces a través del Espíritu del Señor que necesitamos también un cambio y una entrega completa a ese Dios, viene ese nuevo nacimiento. Cuando Jesús fue al Jordán para ser bautizado por Juan, no porque fuera pecador, para darnos un ejemplo, indicando que a través de esa unión del agua y del Espíritu Santo es como podemos ser ciudadanos del nuevo reino de Dios. Y ahora Jesús le presenta una historia sumamente importante a él, y él la conocía. En los días del pueblo de Israel, hubo un momento que por su rebelión, el Señor permitió que una serie de serpientes venenosas penetraran el campamento. Los israelitas que eran mordidos, al poco tiempo fallecían. Y ahora el Señor le dice a Moisés: levanta una serpiente de metal, y todo israelita que haya sido mordido y mire hacia esa serpiente va a tener el antídoto y va a salvar la vida. No porque hubiese en la serpiente algo especial, no porque fuese los metales como hoy nos dicen y aparecen en las propagandas: compre la cruz de tal con tantos metales porque usted va a quedar curado para todo, y le prometen una cantidad de cosas. No es en eso, mis amigos. Era el poder de Dios que obra por medio de la fe. Cuando la persona que era mordida por esa serpiente, cuando el veneno estaba haciendo su efecto, cuando el dolor era terrible, cuando los estertores de la muerte le llegaban y él levantaba su vista y miraba con fe hacia esa serpiente en el nombre del Señor, venía la sanidad. Entonces Jesús le dice a Nicodemo: así como fue levantada la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aparece una gema hermosa en la Biblia, un tesoro extraordinario, mis amigos y hermanos. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego en el versículo siguiente: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bendito y alabado sea el Señor. Porque allí Nicodemo entendió esa lección extraordinaria. Porque allí comprendió que a través del amor de Dios se ha manifestado en Jesucristo. Por eso colocamos en la parte de arriba de esta transparencia: Dios amó y Dios dio todo lo que tenía, dio su misericordia. Si hubo alguien que sufrió en la cruz del Calvario con la muerte de Jesús, fue el Padre Celestial. ¿Qué padre quiere ver a un hijo sufrir? ¿Cuánto no daríamos nosotros porque ese muchacho o esa muchacha no pudiera pasar? ¿Cuánto no daríamos porque estuviéramos nosotros en el lugar de ese hijo o de esa hija? Si eso es el amor entre nosotros, ¿cuánto más es el amor del Padre Celestial por nosotros? Y la palabra entonces nos dice que la cruz nos reconcilió. Hace una semana celebrábamos, el mundo cristiano, lo que sucedió en la cruz del Calvario. Cómo Jesucristo
nos reconcilió con un costo infinito. Y aparece en 3 lugares importantes. El primer lugar es Cedrón, un arroyo que corría allí cerca de Jerusalén y que Jesús tuvo que cruzarlo para entrar al huerto del Getsemaní. Jesús podía haberse ido por otro lugar y salvar la vida, pero decidió cruzar el torrente de Cedrón, que significa tinieblas y oscuridad, porque él sabía que a través de ese entrar, de ese nuevo lugar que nos lleva a pensar qué es el pecado para que exija tal sacrificio por la redención de la víctima, aparece el nuevo sitio, Getsemaní. Y allí en Getsemaní, la reflexión es: al morir por los pecados, Cristo manifestó un amor incomprensible. A medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, fortalece la fe e inspira contrición al alma. Y sabes, efectivamente allí en el Getsemaní se libró la lucha, porque por 3 ocasiones la naturaleza humana de Jesucristo siente ese peso tan terrible del pecado. No fue tanto el temor de la cruz, no fue tanto la corona de espinas, no fue tanto los clavos que le traspasaron, no fueron los azotes, fue la carga de nuestros pecados lo que le quita la vida al Hijo de Dios. Y es por lo tanto que su naturaleza se resiste y clama: Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero finalmente Él acepta: no sea conforme a mi voluntad, sino de acuerdo a tu voluntad. Y entonces llegamos al tercer lugar, Calvario. Y es en el Calvario donde la bondad de Dios nos llama al arrepentimiento. Por medio de la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo nos ha reconciliado. Por medio de la cruz, dice el apóstol San Pablo en Hebreos, en ese capítulo 9, versículo 12, su sangre nos redime. ¿De qué nos redime la sangre del Señor? En primer lugar, nos redime de la culpabilidad del pecado. Cuando yo voy ante el Señor y yo le confieso que he pecado contra Él, cuando yo experimento ese auténtico arrepentimiento, que es dolor por haber hecho daño a ese ser que tanto me ama, no por el temor a las consecuencias de lo que me va a venir, entonces experimento aquello, el Señor me ofrece el perdón y la Biblia dice: y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y sabes, mi querido, aparece una de las cosas más hermosas de la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres tú vivir esa paz esta noche? ¿Cuántos quisieran vivir esa expresión de paz, de gozo en el corazón? Gloria al Señor. Pero entonces hay algo más. En el capítulo 8, Romanos, versículo 1, nos dice el apóstol Pablo: ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esas son las buenas nuevas. Lo que nos permite esta noche tener la convicción que hemos sido reconciliados con el Padre Celestial, que nos libra, nos redime la culpa del pecado, que nos salva del poder del pecado, y que muy pronto, cuando Jesucristo regrese, y es algo que creemos los cristianos, porque así lo oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga tu reino. ¿Creemos en eso, mis amigos? El credo de los apóstoles lo menciona, que volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Jesús lo prometió: yo voy a regresar y le voy a llevar al lugar que le corresponde. Mis queridos, esas son buenas noticias. Nos redime de la culpa del pecado, nos salva del poder del pecado y nos librará de la presencia del pecado. Entonces, Jesús contó una historia muy interesante. La registró Lucas, el capítulo 15. Es la historia de 2 hijos. El hijo menor un día le dice al papá: papá, dame la herencia que me corresponde.
De acuerdo a los comentaristas de la Biblia, se menciona que al hijo menor le tocaba una parte de esa herencia, una parte menor. La mayor era para el hijo, el primogénito. Entonces el muchacho le dice: mira, papá, estoy aburrido de estar aquí en casa, dame la parte que me corresponde. Y entonces cuando Lucas lo narra, menciona que él hizo los arreglos respectivos para poder hacer lo que él quería hacer. Y me llama la atención esta manera como lo narra allí Lucas. Y el menor de ellos le dijo: padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Entonces le repartió los bienes. Es decir, vendió la parte que le correspondía de la finca, de la casa. ¿Y qué hizo? Vamos a decir que lo convirtió en efectivo y se fue. Y cuando hay dinero, aparecen amigos, aparecen las fiestas, aparecen las cosas, y el hombre empezó a darse la vida, entre comillas, que él quería darse, pero que terminó en un lugar que para un judío era escandaloso: cuidar cerdos, porque la plata se acabó, se acabaron los amigos, se acabaron los placeres, quedó sin plata, solamente el trabajito que consiguió cuidar cerdos. Y allí él tiene una reflexión, porque queridos, aunque nosotros nos hayamos apartado de la casa del Padre, todavía el Padre nos ama. Aunque nos hayamos ido a la casa del Padre, todavía Él sigue esperándote con los brazos abiertos. Y por eso el muchacho reacciona en ese toque del amor de Dios, porque no importa dónde estemos, ese toque del amor de Dios nos alcanza. Cuando Cristo exhala el último aliento y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere, salen los últimos átomos de vida del amor de Dios y se esparcen por toda la atmósfera, por todo el planeta Tierra. Y esta noche, mis amigos, esos átomos del amor de Dios han llegado a Bucaramanga, a este lugar, a este templo, y te alcanzan para decirte que los brazos del Padre Celestial están abiertos esta noche para ti y para mí. ¿Lo crees? Si lo creemos, lo veremos por la gracia del Señor. Y el muchacho se levanta: y voy a volver a la casa de mi padre. Y prepara un discursito, como los discursitos que a veces nosotros preparamos, ¿cierto? Y se va. El padre, dice la parábola, todos los días salía a mirar al paradero de los buses, y el muchacho llegaba y de pronto ve que alguien desciende. No es el mismo que se fue. No tenía las ropas del que se fue. No tenía el dinero del que se fue. Venía como una piltrafa humana, oliendo a chiquero. Pero ese padre reconoce allá, en esa persona que viene caminando lentamente, a ese hijo suyo, ese hijo de las entrañas. Y el amor se conmueve, el amor del Padre Celestial. Y algo que me ha impresionado muchísimo, mis amigos, porque los escritores y los comentaristas bíblicos dicen que un padre, un anciano, nunca corría, porque en su dignidad no se le permitía hacerlo. Pero la parábola nos dice que ese padre, cuando ve al hijo, ¿qué hace? Correr. Y se pueden imaginar ese padre corriendo para llegar donde viene el muchacho. ¿Y sabes por qué? Porque la ley levítica decía que un hijo que le reclamaba la herencia a su padre era como decirle: muérete, viejo. Merecía la pena de muerte. Esa era la ley. Así que cualquier persona del pueblo que pudiese ver a ese muchacho que estaba regresando, que había malgastado todo, que había afectado el honor de su familia y a su padre, lo había despreciado, tenía el derecho de tomar la primera piedra que hubiese y tirársela y acabarlo. ¿Y qué hace el padre? Dice la Biblia que corre al encuentro de su muchacho, porque no quiere que nadie le haga daño, porque lo protege, porque lo ama, porque no quiere que perezca. Y lo abraza y lo besa. Y el muchacho viene a darle el discurso, y el padre no le importa el discurso.
vengan, hagamos fiesta, porque mi hijo se había perdido y ha regresado. Alabado sea Dios por ese amor extraordinario. Esta noche los brazos del Padre están abiertos, mis queridos, y están esperando que volvamos a casa, que vivamos una experiencia maravillosa del amor con Él. Esa experiencia extraordinaria la podemos resumir en esta indicación: cada pecado vuelve a herir a Jesús, y al mirar a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. Deseado de todas las gentes, página 267. La invitación o la alternativa de esta noche es crucificarlo o amarlo. ¿Qué quieres hacer con Jesús esta noche? ¿Qué quieres hacer con el amor del Padre Celestial esta noche? ¿Crucificarlo o amarlo? Pablo aprendió y lo escribió en ese hermoso libro, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis queridos, Pablo entendió que la vida cristiana es tener a Jesús diariamente en nuestra vida. Que la vida cristiana es tener a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Y luego en Romanos capítulo 8, versículo 11, nos habla del Espíritu que da vida. Cuando nosotros le permitimos, la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, viene para hacer posible la promesa de Dios. Viene para hacer posible que podamos disfrutar el amor del Padre Celestial con nosotros. Viene para hacernos vencedores en todas las cosas. Por eso dice Pablo terminando que ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito y alabado sea el Señor. Amor del Padre. Dice el versículo 15 de Romanos 8 que somos hijos amados por Dios. Posiblemente no tengas una experiencia buena con tu padre carnal, o hayas tenido. Otros han disfrutado de un padre maravilloso. Mi padre nos abandonó cuando yo estaba muy pequeño. Mi mamá hizo esa doble función. Mi abuelo fue prácticamente mi padre, hasta que ya de adolescente pude conocer a mi papá y empezar a tener una relación con él, que finalmente fue muy bendecida. Pero esta noche la palabra nos dice que el Padre Celestial nos considera sus hijos favoritos, sus hijos amados, que está dispuesto para hacer lo que sea por nosotros. Por eso, como padres siempre pensamos en lo mejor para nuestros hijos. Y aquí viene una llamada que yo recibí 12 de febrero en la ciudad de Miami. Habíamos 16 de febrero, de este año. Habíamos hecho planes para estar con mi familia el día siguiente. Allí está en el centro nuestro hijo mayor, Fred Eduardo. Él es pastor en el sur de la Florida. Su esposa, los dos nietecitos. Dicen que lo mejor de la vida es ser abuelos, así que estamos disfrutando de esa etapa. Y mi otro hijo, que es médico, vive en California, y su esposa habían llegado a Miami y habíamos hecho planes. Vivimos en Orlando, vinimos para encontrarnos ese sábado allí en casa de Freddy. Él estaba participando de un evento especial que la iglesia adventista celebra, le llaman un campestre, como un campamento, un encuentro de familias allí. Y el plan era que terminando ese encuentro, él se vendría para estar con nosotros. Y así fue. Llamó a la esposa y le dijo que ya estaba entrando a la ciudad de Miami. Salí a la camioneta para hacer una diligencia cercana mientras él llegaba.
mi esposa y la nuera comenzaron a calentar la comida porque ya en 15 minutos iba a llegar Freddy. Y de un momento a otro las cosas cambiaron. Porque, mis queridos, las cosas pueden ir muy bien, podemos tener muchos planes, podemos tener muchos proyectos, pero en un momento la vida nos puede cambiar. Recibo una llamada, tomo el teléfono, miro ese teléfono y veo que es una llamada no conocida, como tantas de promociones y cosas, y volví a poner el teléfono, pero seguía sonando. Algo me dijo responda, respondí y escuché una voz que era la voz de mi hijo Freddy, que me dijo lo que ustedes leyeron anteriormente: papá, acabo de tener un terrible accidente, pero estoy bien, me están llevando en una ambulancia al hospital Jackson. Y empezó esa odisea, esa angustia. Cuando finalmente llamamos a ese número telefónico y nos informaron el lugar, cuando llegamos al sitio con mi hijo Sammy y con la nuera, esto fue lo que encontramos: la camioneta donde venía Freddy Eduardo. Un carro, él había solicitado un carro pequeño para ir allá, pero empiezan las bendiciones del Señor. En vez del carro pequeño, la persona de Avis le dijo: le vamos a dar esta camioneta grande. Cuando salió del lugar, se le aflojó un cordón del zapato, corrió toda la silla, se amarró el cordón y, entre comillas, se le olvidó correr la silla de nuevo. Bendición, porque el timón le quedó aquí. Donde hubiera estado más adelante, doctor Nelson, había sido un trauma terrible allí. Tercera bendición, por venir y encontrarnos como familia, no llevó a la esposa ni a los niños al lugar, sino algo hubiera pasado allí con esas 4 personas dentro de ese vehículo. Cuando él iba a pasar un vehículo en esa calle de Miami que no se puede andar a más de 45 millas, vio que un carro venía detrás de él a toda velocidad. Él iba por el lado izquierdo para pasar el carro que estaba por el lado derecho, y esta persona viene a toda y trata de meterse entre el carro de Freddy y el otro carro. Un muchacho, 24 años, venía a una velocidad terrible, golpea la camioneta, lo manda hacia 2 árboles que habían allí, y el carro choca de frente contra los 2 árboles, da vuelta, queda del otro lado de la calle. Gracias a Dios no venía vehículo en ese momento de allá para acá. Cuando eso sucede, el carro queda, toda la parte de la cabina donde venía el conductor, destruida. Él baja, el comandante de los bomberos me decía: no sabemos por dónde se bajó, por dónde salió. Él mira alrededor. En ese momento la persona del carro que él iba a pasar se había detenido, viene corriendo a tratar de auxiliarlo. Él le dice: estoy bien. Viene para llamar a la policía y al rescue y dar la información correspondiente. Pero en ese instante que él se va, viene otra persona, le dice: ¿quién es el conductor? Yo. ¿Usted? Usted no puede estar de pie, se me va a acostar inmediatamente. Y lo llevó al frente a un pradito que había en una casa, le sostiene la cabeza levantada mientras llega el rescue. Llegó el rescue a atenderlo y me dice: Freddy, papá, a ese doctor yo nunca lo volví a ver más en ese momento. Dios tiene sus ángeles que están siempre a nuestro lado, mis queridos amigos y hermanos. Y saben, cuando nosotros llegamos, el de los bomberos y el policía nos dijo, le dijo a mi nuera, que entró en un ataque de nervios, le dijo: señora, en otra situación el conductor no sobrevive, pero esté contenta y agradecida porque su esposo está vivo y ya va en la ambulancia hacia el hospital Jackson. Fueron varias horas. Llegamos allá, finalmente nos permitieron ver a Freddy allí en el hospital, saber que Dios le había guardado la vida. No hubo ninguna fractura, hubo lesiones,
golpes en la rodilla, ha estado en terapia, unos chequeos para una vértebra acá, pero Dios le salvó la vida. Y Freddy dice, volví a nacer ese día del mes de febrero, 16 de febrero. Hace un año, Freddy había escrito un canto que no lo había todavía cantado ni lo habían grabado. Invitó al pastor de jóvenes, porque él dice que en el momento del accidente, cuando iba hacia los dos árboles, él suelta el timón, levanta las manos y dice, sálvame Señor. Y ese es el título del canto que él comparte con nosotros en este momento. Un canto que el Señor me inspiró ya sabiendo lo que iba a pasar el sábado, y cuando me encontré de frente con el árbol y no pude frenar en el carro, lo único que yo pude decir fue levanté las manos, cerré los ojos y dije, sálvame Señor. Y esta canción es lo que dice: sálvame Señor. Sálvame Señor. Y el Señor le salvó la vida. El Padre Celestial está esta noche con nosotros. Y tengo 3 invitaciones en el nombre de Cristo Jesús esta noche. La primera invitación es para mis amigos, que muy amablemente vinieron esta noche para estar con nosotros. Quisieran ustedes decirle al Padre Celestial, sálvame Padre Celestial, bendice mi familia, bendice mi vida. Permíteme que yo pueda entrar esta noche en paz contigo, mi Señor. Que pueda experimentar ese regalo de la salvación en Cristo Jesús. Y nacer del agua y del Espíritu Santo para ser parte de tu familia. Y para entrar muy pronto a esa experiencia de vivir eternamente con el Padre Celestial. La segunda invitación es para aquellos de mis hermanos que por alguna ocasión, como el hijo pródigo, estuvieron en este camino, pero te tomaste un sendero aparte del Señor, pero que estás aquí esta noche, o que me estás siguiendo a través de la internet en la transmisión que la iglesia está haciendo esta noche. Y allí donde está el Padre Celestial te está diciendo, te espero con los brazos abiertos porque te amo. Y la tercera invitación para mis hermanos de la iglesia. Posiblemente estamos como el hijo mayor todavía en la casa. Estamos guardando los mandamientos y haciendo las cosas porque nos toca hacerlo, pero no porque amamos de veras al Padre Celestial. Que posiblemente estás pasando una crisis espiritual o una situación en tu vida y esta noche quieres decirle, sálvame Señor. Mientras la niña del pastor Luna alaba al Señor esta noche, les invito en el nombre de Cristo Jesús, mis amigos que esta noche deciden, Señor, dame la bendición, sálvame Padre mío, quiero vivir contigo para siempre. Que cuando la niña esté cantando, te levantes en el nombre del Señor y vengas conmigo aquí al altar, porque vamos a orarle al Señor, al Padre Celestial, para que nos vayamos a casa esta noche gozosos, en paz, en alegría, en la seguridad que le pertenecemos al Señor y que nadie nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.